Movimiento de reflexión. La reflexión es un movimiento que se realiza en un plano mediante el cual una figura se refleja respecto a una línea recta denominada eje de reflexión. Con el movimiento de la reflexión, la imagen de la figura se obtiene como su reflejo en un espejo. Pasos para obtener la imagen de un polígono ABCDE por reflexión. Primero, se trazan rectas perpendiculares al eje de reflexión que pasen por cada uno de los vértices del polígono ABCDE. Segundo, con el compás se mide la distancia entre cada vértice y el eje de reflexión y con esta misma abertura se ubican los respectivos vértices de la imagen al otro lado del eje. Tercero, se unen con segmentos los vértices consecutivos de la imagen, obteniendo así el polígono A', B', C', D', E', que es imagen del polígono ABCDE mediante la reflexión. Ejemplo, reflejar el pentágono ABCDE sobre el eje de reflexión F. Tenemos el polígono inicial ABCDE y vamos a aplicar el movimiento de reflexión teniendo en cuenta el eje F. Tomamos cada uno de los vértices y medimos la distancia que hay entre A hasta el eje de reflexión y esa misma medida desde el eje de reflexión hasta el otro lado del eje de reflexión para ubicar el punto A', que va a ser la imagen de el polígono inicial ABCDE. Tomamos el vértice B, tomamos la medida que hay de B hasta F y luego esa misma medida desde F hasta B' del otro polígono imagen. Luego continuamos con C, tomamos la distancia que hay entre C hasta el eje de reflexión F y luego desde ese eje hasta el otro lado para ubicar a C'. Hacemos lo mismo con el vértice D, tomamos la distancia que hay desde D hasta F y luego desde F hasta D', luego E, tomamos esa distancia que hay desde E hasta F, luego desde F hasta E', y luego ya teniendo esos puntos imágenes, unimos con segmentos y nos da el pentágono imagen aplicándole el movimiento de reflexión.